Vendaval Nocturno. Bienvenidos. Ocurrió por el 2003 aproximadamente. Todo empezó un día que vinieron a visitarme dos amigos de otra ciudad. Nos quedamos a dormir en la sala. A la cabeza teníamos la cocina. Quise asustar a un amigo diciéndole que ahí espantaban, cosa que no era cierta, o al menos no lo sabía hasta ese momento. La mañana siguiente, uno de mis amigos dijo que no pudo dormir porque escuchó ruidos en la cocina, platos que se movían, cucharas y uno que otro utensilio. Decidí no hacerle caso y pensar que había sido solo por lo que le dije la noche anterior. Meses después, ya en mi recámara, cabe recalcar que yo dormía con mi hermano menor en camas individuales separadas. Tenía mi computadora en el escritorio junto a mi cama, la cual usaba a modo de silla. Pasando la medianoche, entre las 2:30 y 3 de la madrugada, sentía un miedo que me paralizaba, pero no sabía por qué, ya que en ese momento no veía ningún tipo de cosas de miedo, sino platicaba con amigos por algún chat o buscaba cosas graciosas para poder enviárselas. Pero llegaba un miedo repentino, como si alguien estuviera detrás de mí, mirándome, acechándome, pero no veía ni escuchaba nada extraño. Honestamente, nunca tuve el valor de mirar atrás. Solo apagaba el monitor y me tumbaba en la cama, siempre manteniendo la mirada hacia abajo. Y no sé si era por el miedo, pero inmediatamente me quedaba dormido. En varias ocasiones, mientras dormía, me despertaba una vibración en mi cama, como si estuviera temblando. Muy sutil, pero lograba despertarme. Muchas veces me tomaba la muñeca para ver si era mi pulso el que lo provocaba, pero se detenía. En otra ocasión estiré mi brazo a la cama de mi hermano para ver si era un temblor o algo así, pero al hacerlo simplemente se dejó de sentir. Hasta que un día, ya molesto por despertarme por las noches, me armé de valor y me senté en la cama y dije en voz baja: «Ya déjame en paz, deja de molestarme». Cuando de repente sentí cómo mi pie izquierdo se fue destapando lentamente, como si alguien me quitara la sábana. Me dio tanto miedo que me volví a acostar y me quedé dormido, o al menos así es como lo recuerdo. Así pasó hasta que un día me tocó a mí ir a visitar a esos amigos que estuvieron en mi casa aquella vez. Estuve fuera como 3 días aproximadamente. Mi abuela estaba de visita por unos días. Cuando regresé, la vi que estaba en el cuarto de mi hermana, sentada en la cama. Yo pasé de largo, solamente le dije: «Hola, abuela, ¿cómo estás?» «Hijo, pasó algo anoche». Yo me detuve en seco, justo antes de entrar a mi cuarto. Y en verdad me asusté.
ya que fue en la mañana cuando yo llegué y no había nadie en la casa, a excepción de mi abuela. Entonces, lo primero que pensé fue que algo malo había pasado. Y sí, lamentablemente, sí fue así. Le pedí que me contara y esto fue lo que me dijo. Hijo, ayer yo me quedé en el cuarto de tu hermana, tu papá en el suyo y tu hermana y tu hermano en tu cuarto. Como a las 3 de la mañana, escuchamos el grito de tu hermana, seguido de un llanto. Fuimos inmediatamente a su recámara. Nos dijo que en la noche escuchó la voz de tu hermano diciendo: Hermana, mira, hermana, abre los ojos. Mira, el enano. En eso, ella abrió los ojos y lo que vio fue horrible. Una criatura parecida a un duende, acostada a su lado, viéndola fijamente a los ojos. Tenía una sonrisa burlona de oreja a oreja. Ella dijo que no podía hablar, ni gritar, ni cerrar los ojos. Estaba totalmente paralizada, hasta que poco a poco fue desvaneciéndose, pero nunca dejó de sonreír. Fue ese entonces cuando tu hermana pudo moverse y gritar, y corrimos a buscarla inmediatamente. Lo más extraño fue que mi hermano nunca se dio cuenta de lo que pasó. Él dijo que nunca le habló a mi hermana sobre ese ser, que él siempre estuvo dormido, pero ella jura que fue la voz de mi hermano quien la despertó para que lo viera. Esa noche le dije a mis hermanos que durmiéramos juntos, con las camas pegadas. Mi hermano junto a la pared, mi hermana en medio y yo en la orilla. Le pedí que si veía algo, inmediatamente me avisara. Yo tenía listo el control remoto de la televisión por si ese ser aparecía. Yo la encendería inmediatamente para que alumbrara todo el lugar y así esa criatura se fuera. Bueno, eso es lo que pasaba por mi cabeza. Ya dormidos, escuché la voz de mi hermana que me dijo: Hermano, ahí está el enano. Míralo. Yo entreabrí los ojos y alcancé a ver una figura volando sobre mí, como si fuera una persona colgada del cuello, pero muy pequeña. No pude abrir los ojos por más que lo intenté. Me ganó el miedo y lo cerré. Solo pude mover mi mano y tomar fuerte la de mi hermana y le dije: Cierra los ojos, hermana, ciérralos. Ella me respondió: No puedo. Ahí está, arriba, de perfil. Está sonriendo. Después de unos minutos, me dijo: Ya no está. Ya se desvaneció. Pero, hermano, ¿por qué me tomaste de la mano? Le contesté: Porque tú me hablaste. No, yo no podía hablar ni moverme. Solo abrí los ojos de repente y ahí estaba. Unos segundos después, hablaste tú y me tomaste de la mano sin que yo pudiera decir nada.
Yo seguía sin poder abrir los ojos del miedo y solo dije: no digas nada, mañana hablamos. Así estuvimos, sin poder conciliar el sueño hasta que amaneció y por fin pude tomar el control remoto y encender la tele. Desde ese día, los tres dormimos en la sala hasta que nos mudamos de esa casa un mes después. Ya nunca volvimos a tener contacto con ese lugar. Hola, me llamo Luis. No sé muy bien por dónde empezar, pero siento que necesito contar esto. Hace unas semanas, por cosas del destino o por pura necedad mía, me metí en un lugar que jamás debería haber pisado. Un hospital abandonado en las afueras de un pueblo pequeño en México. No era cualquiera. Tenía fama de estar cerrado desde hace décadas después de una supuesta tragedia, aunque nadie se atrevía a hablar de lo que pasó. Yo, incrédulo y con ganas de aventura, decidí entrar para ver qué encontraba. No era un hospital cualquiera. Tenía fama de estar cerrado desde hace décadas, después de una supuesta tragedia, aunque nadie se atrevía a hablar claro de lo que pasó. Yo, incrédulo y con ganas de aventura, decidí entrar para ver qué encontraba. Llegué al atardecer, aunque faltaba poco para que oscureciera. Llegué por la puerta principal, la cual extrañamente estaba abierta de par en par. Parecía como si tuviese años que no se movía. Estaba llena de tierra y hojas en la parte baja. Por lo tanto, me sentí seguro al saber que el aire no podría cerrarla mientras yo permaneciera dentro. Lo primero que me golpeó fue el olor. Una mezcla insoportable de humedad rancia, moho y algo más. Algo que en verdad no supe identificar. No sé, como un perfume antiguo y podrido, medicinas o algún tipo de químico impregnado en las paredes y en el aire estancado. La entrada estaba medio cubierta por maleza. Una nube de polvo se levantó y me picó la garganta. Todo estaba cubierto de capas gruesas de polvo, papeles amarillentos esparcidos, jeringas oxidadas abandonadas en el suelo, camillas viejas con colchones rotos y amarillentos y desechos desperdigados. Un silencio absoluto, pero a la vez no. Mientras caminaba, el piso de cemento crujía bajo mis pies y cada tanto sentía la brisa fría correr por los pasillos cerrados, como si respirara conmigo. En una sala había viejas cajas metálicas con inscripciones gastadas, sueros, vendas, medicinas caducadas que ni siquiera sabía que existían. Saqué mi linterna para iluminar mejor, pero extrañamente la luz se atenuaba y parecía como
si la batería bajara inexplicablemente rápido. Paré un momento para tomar aire y ahí, justo ahí, escuché un leve susurro. No podría decir la palabra. Era casi como un murmullo arcaico, pero claro. Entendí que alguien o algo estaba ahí. Me acerqué a un viejo escritorio, cubierto de polvo y telarañas. De repente sentí algo frío recorrerme la espalda, como un dedo invisible que bajaba lentamente desde la nuca hasta la cintura. Me paralicé. Quise gritar, pero mis pies parecían pegados al suelo. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que explotaría en cualquier instante. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando los abrí, nada. Solo sombras moviéndose entre las paredes desconchadas. ¿Fue mi imaginación? No lo sé. Pero el miedo me caló hasta en los huesos. Continué caminando, intentando convencerme de que todo era fruto de mi mente. Pero entonces un golpe seco resonó en el piso de arriba, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Subí lleno de valentía, pero nada, no había nadie más ahí, aunque eso lo sabía en el fondo. Y sin embargo, el sonido estaba demasiado cerca. Era demasiado real. No encontré nada en ese piso a excepción de la suciedad y basura. Así que subí por una escalera de metal oxidada con mucho cuidado. Cada peldaño que crujía me hacía detenerme. Ya en el último piso encontré un tipo de habitaciones pequeñas con camas que se caían a pedazos y sábanas amarillentas enredadas en el suelo. De pronto sentí un aliento helado en el cuello y una presencia detrás de mí. Di vuelta rápido y no vi nada, pero una mano invisible agarró mi brazo con fuerza, apretándolo hasta hacer que me doliera. Grité y agité el brazo. Salí corriendo escaleras abajo sin pensar en nada más que salir vivo de ese lugar. Sentía una presencia detrás de mí. Incluso juraría que escuchaba sus pasos acercándose cada vez más y más. Bajé un piso y al llegar a la entrada del piso que estaba debajo, la puerta se cerró como si alguien la azotara desde adentro. Yo me sentía sofocado. No podía respirar por el miedo. Sentía como mis piernas se debilitaban y mis rodillas no respondían. Bajé otro piso, pero aún me faltaban 2 para llegar a la planta baja. Y aunque bajaba dando zancadas de casi 3 escalones, sentía que el tiempo corría demasiado lento, como si yo corriera en cámara lenta, como cuando sueñas que quieres correr y por más que te esfuerzas no logras avanzar. Por fin logré llegar a la planta baja
pero me topé con algo imposible. La puerta principal estaba totalmente cerrada. No había marcas o indicios de que hubiese estado abierta alguna vez, aunque yo la hubiese visto abierta al momento de llegar a este lugar. Entré en pánico, pero no dejé de correr. Tomé un pasillo hacia la derecha, con puertas en ambos lados. Unas estaban abiertas, otras cerradas, y otras se abrían justo en el momento que yo pasé. Seguía escuchando los pasos detrás de mí y como si alguien respirara en mi cuello, justo detrás de mi oído. Pero jamás tuve el valor de mirar hacia atrás. Al fondo del pasillo logré ver una puerta de emergencia, esas que se abren por dentro, y le pedí a Dios que me diera fuerza suficiente para poder abrirla antes de que esa cosa me alcanzara. La golpeé con el hombro sin detenerme y logré abrirla. Pero por la fuerza y velocidad que llevaba, caí en la maleza, golpeándome contra el piso de cemento que yacía abajo de la hierba. No sé cómo, pero me levanté inmediatamente y me di cuenta que afuera la noche estaba aún más oscura de lo común, llena de un silencio extraño, pesado, que me envolvía. Mientras me alejaba, juraría que escuché risas lejanas, como de niños jugando, pero con un tono burlón, maligno. Desde entonces no he podido dormir bien. A veces en mi cuarto siento esa misma mano invisible rozar mi piel y escucho susurros casi imperceptibles que parecen llamarme. No sé qué pasó realmente en ese hospital, ni qué toqué o desperté ahí adentro. Solo sé que he tenido pesadillas recurrentes y veo unos ojos brillantes mirándome desde la oscuridad. Siempre que las tengo, me despierto de golpe y sudando por el miedo. A veces escucho pasos en mi casa o sonidos que jamás había escuchado. Espero que eso que vi o sentí en ese lugar no me haya seguido hasta mi casa. Mi abuela siempre fue distinta. En el pueblo decían que era bruja y pues ella nunca lo negó. Tenía frascos con líquidos turbios, hierbas secas colgadas en las paredes y un cuarto donde nadie podía entrar, pues siempre lo cerraba bajo llave y si intentabas aunque sea acercarte por fuera, te llevabas como mínimo un regaño y un buen estirón de orejas. A mí me tocó vivirlo. Un día mi abuela salió por unas cosas al campo y yo me quedé jugando con una vieja muñeca que siempre estuvo en esa casa. Hasta ahora me pregunto, ¿cómo diablos fue que llegó ahí? Mientras jugaba, decidí ir a la cocina por un poco de agua.
Era una casa grande y vieja, y para llegar a la cocina tenía que pasar frente al pasillo que daba a ese cuarto. Al pasar frente al pasillo, alcancé a ver una silueta que estaba parada, dando la espalda a la puerta y mirando hacia mí. Mi reacción fue voltear rápidamente, pero no vi nada, solo la puerta cerrada que impedía mirar hacia adentro. Quizá fue la curiosidad de una niña de 8 años o quizá fue el saber que mi abuela no estaba en casa y decidí acercarme y ver si podía entrar a ese cuarto. Por fuera, ese cuarto olía a tierra húmeda, a cera quemada, a humo y un olor fuerte a hierbas. La puerta estaba cerrada, pero se fue abriendo lentamente y alcancé a ver un baúl viejo de madera. Y apenas iba a entrar cuando escuché que abrieron la puerta principal de la casa. En ese momento salí corriendo a la cocina. Mi abuela nunca se dio cuenta, o al menos eso pensé esa tarde. Días antes de morir, mi madre y yo fuimos a su casa. Tal vez ya presentíamos lo que pasaría y queríamos pasar sus últimos días a su lado. Yo tenía ya 17 años en ese entonces. Un día entré a su recámara para ver si se le ofrecía algo y solo me tomó de la mano y me jaló hacia su boca solo para susurrarme algo. Sé que hace tiempo miraste dentro de ese lugar y también sé que viste un baúl. Ellos me lo dijeron. Cuando yo no esté, no permitas que alguien lo abra. En él hay seres que no deben salir. Yo solo me quedé helada, asintiendo con la cabeza y me retiré. En verdad, siempre pensé que era algún tipo de broma, ya que mi abuela siempre nos asustaba con ese tipo de cosas. Así que decidí olvidar lo que me dijo. Cuando murió, pensamos que todo terminaría, pero fue justo ahí cuando empezó lo peor. La primera noche, después del velorio, mi madre, mi tío y yo, que éramos los que vivíamos en otra ciudad, decidimos pasar esa noche en casa de mi abuela, antes de regresar a nuestra casa al día siguiente. Esa noche la casa se sentía tan sola, tan silenciosa, tan triste. Nos sentimos inquietos, como si algo no quisiese que estuviéramos ahí, como si por primera vez no fuésemos bienvenidos. Era como si algo se liberara y de donde más se sentía esa energía era del cuarto prohibido. Mi tío, armándose de valor, dijo que forzaría la cerradura para por fin ver qué había ahí adentro y poder llamar a un padre para que bendijera la casa. Al abrir el cuarto, justo en el centro, había un viejo baúl.
y me vino el recuerdo, ese de cuando era niña y vi cómo se abrió la puerta y me dejó verlo. Ese maldito baúl que nunca debimos abrir. Cuando regresé a la realidad, me di cuenta que mi tío había abierto ese baúl. Inmediatamente recordé las palabras de mi abuela, pero ya era demasiado tarde. Las luces de toda la casa se apagaron. Se empezaron a escuchar risas, aunque muy tenues. Pasos como si alguien caminara hacia nosotros y después aceleraran el paso, pero justo antes de llegar a nosotros, simplemente dejaban de sonar. Golpes en las paredes de toda la casa, platos quebrándose y las puertas, incluyendo los roperos y la alacena, se cerraban y se abrían. Siluetas que pasaban de un cuarto a otro, que se acercaban por el pasillo hasta desaparecer. A lo lejos, los perros aullaban, pero lo hacían como si tuvieran miedo. Se sentía como si nos soplaran en el cuello un aliento helado. Mi madre gritó al sentir que alguien le jalaba el pelo y de repente las luces se encendieron y todo quedó en silencio de nuevo, aunque la inquietud y el miedo nunca se fueron. Logramos ver dentro del barril y vimos muchas figuras con listones o cabellos amarrados, papeles con nombres extraños escritos en ellos, muñecas e imágenes que parecían ser demonios. Mi tío arrepentido dijo: "No sé qué tenía mi madre aquí encerrado, pero lo acabamos de liberar. Mejor vámonos a otro lugar". Mi madre y yo nos subimos a nuestro auto y mi tío al suyo. Íbamos camino a la casa de otra tía. Mi tío manejaba su auto frente al nuestro. Íbamos por una carretera oscura que nos sacaba a una de las calles principales del pueblo. Pero justo antes de llegar, algo se le atravesó a mi tío. No alcanzamos a ver con claridad qué era, pero vimos una silueta muy rápida. Tenía alas, lo juro. Y no solo lo vi yo, también mi madre y al parecer mi tío. Por lo que dio un volantazo y su auto alcanzó la orilla de la carretera y empezó a girar para terminar chocando con un árbol. Mi madre y yo bajamos de nuestro auto y fuimos para auxiliarlo. Pero cuando llegamos, Dios, mi tío tenía una cara de terror. Sus ojos casi salían de sus cuencas. Su boca estaba totalmente abierta y sus manos aún agarraban fuertemente el volante. Pero lo más extraño fue que mi tío se veía demasiado flaco y más viejo, como chupado de la cara. Incluso se le veían más canas. Esa noche no pudimos hacer nada. Eso que estaba en el baúl había ido por él. De esa noche, no solo la casa quedó marcada, nosotros también. Porque sea lo que haya estado dentro de ese baúl, ya no se quedó ahí. Nos sigue, aunque muy sutilmente, a mi madre y a mí. Sé que algún día volverá por completo.